Imagina un reino de hielo perpetuo y niebla misteriosa, un lugar donde las almas de los difuntos encuentran su descanso final. Pero, ¿quién gobierna este dominio sombrío? En la rica tapicería de la mitología nórdica, una figura se alza como la enigmática soberana de este inframundo, Hela o Hel. A menudo incomprendida y a veces temida, la diosa Hela no es simplemente una diosa de la muerte. Su historia es mucho más compleja y fascinante de lo que las interpretaciones modernas podrían sugerir. Hoy te invito a descubrir la historia de la diosa Hela o Hel, la enigmática diosa nórdica que reina sobre los dominios de la otra vida. Si crees que la muerte es solo el final, espera a conocer el reino de sombras y secretos que la diosa Hela custodia. Quédate, porque este viaje te llevará a los rincones más oscuros de la mitología nórdica. ¿Sabías que desde su nacimiento, el destino de la diosa Hela estaba sellado para desafiar a los mismísimos dioses? Prepárate para sumergirte en una historia que desafía la lógica y trasciende el miedo. Parte 1. El oscuro comienzo, los orígenes de Hela. Nuestra historia comienza en los tiempos primigenios de la mitología nórdica, un mundo en el que los dioses y criaturas fantásticas coexistían en una danza de poder y destino. Los hilos del destino de la diosa Hela se tejieron a partir de un linaje marcado por el caos y la ambigüedad. Sus padres fueron el astuto Loki, el dios embaucador cuyas travesuras a menudo desdibujaban la línea entre la ayuda y el perjuicio, y Angrboda, una poderosa giganta cuyo nombre evoca presagios de angustia. Esta unión entre una deidad asociada con los dioses y una entidad de la caótica raza de los gigantes marcó a la diosa Hela desde su nacimiento como una figura liminal, perteneciente completamente a ninguno de los dos mundos. Sus hermanos no eran menos extraordinarios. Fenrir, el lobo monstruoso destinado a desencadenar el terror, y Jormungandr, la serpiente del mundo cuyas inmensas espirales rodeaban la Tierra. Este parentesco inmediato la vinculó a fuerzas cósmicas de potencial destructivo, presagiando un destino entrelazado con eventos de gran trascendencia. La mitología nos revela que, incluso antes de su llegada al poder, la diosa Hel ya era objeto de temor y fascinación. Los dioses Aesir sabían que su existencia representaba una fuerza indómita, una parte de la oscuridad que mantenía el equilibrio en el cosmos. Su aparición no era fortuita, era el reflejo del destino inevitable que regía el universo. El tapiz del destino nórdico ya estaba hilado cuando los dioses de Asgard recibieron una profecía sombría. Los hijos de Loki, incluyendo a la joven Hela, crecerían para ser una fuente de gran angustia y desastre para ellos. Alarmado por esta predicción, Odín, el padre de todos, tomó una decisión trascendental. Para prevenir el caos y mantener el orden divino, desterró a la diosa Hela al sombrío reino de Niflheim, un lugar envuelto en niebla y frío. Aunque este acto podría parecer un castigo, paradójicamente otorgó a la diosa Hela una inmensa autoridad. En su nuevo dominio, se le concedió el gobierno sobre los muertos que no habían caído gloriosamente en batalla, aquellos que habían sucumbido a la enfermedad, la vejez o la desgracia. Este destierro, impulsado por el temor a lo desconocido y la profecía, estableció a la diosa Hela como una figura central en el más allá nórdico. Su reino no era un lugar de terror sin sentido, sino un dominio cuidadosamente organizado, donde cada alma encontraba su destino. Helheim se convirtió en el contrapunto a Asgard, el reino de los dioses, y en un recordatorio de que la muerte también tiene su propia belleza misteriosa. ¿Te imaginas un lugar donde las almas se convierten en parte de un ciclo eterno, donde cada susurro y sombra te cuenta una historia? Descubre cómo la diosa Hela transforma el miedo en una forma de orden. El reino de Hel se extendía a lo largo de paisajes desolados, con valles envueltos en nieblas perpetuas y ríos helados que reflejaban la pálida luz de un sol distante. Este dominio, aunque frío y sombrío, estaba impregnado de una majestuosidad que solo la muerte podría conceder. Aquí, la inexistencia se transformaba en una forma de existencia única, donde la paz reinaba, despojada de las agitadas pasiones y problemas de la vida. Es importante señalar que la primera mención clara de la diosa Hela como un ser con un papel específico surge en el siglo XIII con la Edda prosaica de Snorri Sturluson. Sin embargo, existe un debate académico en curso sobre si Hel fue originalmente solo un lugar, la propia tumba, y luego personificada como una diosa. Algunos investigadores sugieren que la figura de Hel podría haber evolucionado con el tiempo, pasando de ser un concepto abstracto del inframundo a una deidad gobernante. Es curioso que la evidencia arqueológica, como ciertos bracteates, pequeñas medallas de oro, podría insinuar una creencia más temprana en una figura femenina asociada con el reino de los muertos, posiblemente anterior a los escritos de Snorri. Estas diversas perspectivas sobre los orígenes de la diosa Hel o Hela añaden una capa de misterio a su ya intrigante historia.
Se dice que este dominio de la reina de los muertos se encuentra bajo las raíces de Yggdrasil, el árbol del mundo que sostiene toda la existencia, conectando así el reino de Hel con la vasta estructura de la cosmología nórdica. Es curioso, las descripciones de Eleim varían. A veces se lo representa como un lugar sombrío y frío, acorde con su asociación con el gélido Niflheim. Otras veces, se describe como una continuación neutral de la vida terrenal, donde los difuntos realizan actividades similares a las que disfrutaban en el mundo de los vivos. Dentro de este reino se encuentran lugares notables, como el Hunir, el imponente y sombrío salón de Hel, y Nastrond, la temida orilla de los cadáveres, reservada para aquellos que en vida quebrantaron sus juramentos y cometieron asesinatos. Esta dualidad en la descripción del reino de Hel sugiere la complejidad de las creencias nórdicas sobre el más allá, un lugar que era a la vez misterioso y, en cierto modo, familiar. Eleim ocupa un lugar específico dentro de los 9 mundos de la cosmología nórdica, situado típicamente en el frío y oscuro norte, a menudo equiparado o contenido dentro de Niflheim. Para alcanzar este reino, los vivos debían cruzar el río Hjol, ruidoso, una corriente de agua helada que separa el mundo de los vivos del dominio de los muertos. El único paso seguro sobre este río traicionero era el puente Hayar Bru, puente resonante, a menudo descrito con un techo dorado que brillaba con una luz espectral. La ubicación y los obstáculos para llegar a Eleim subrayan la marcada división entre la vida y la muerte en la cosmovisión nórdica. Los habitantes del reino de Hel son, como ya lo habíamos mencionado, principalmente aquellos que fallecieron por causas naturales, como la vejez y la enfermedad, o por medios considerados no heroicos, a diferencia de los guerreros caídos en batalla que eran llevados al Valhalla. Para la mayoría, Eleim no era un lugar de castigo, sino más bien una residencia para los difuntos, una continuación de la existencia en una forma diferente. La entrada al reino estaba custodiada por el temible perro Garmr, aullador, a menudo comparado con el cerbero de la mitología griega, que impedía tanto la entrada de los vivos no invitados como la salida de los muertos. La vida para los difuntos en Eleim se describe a menudo como una continuación de sus vidas terrenales, participando en actividades como comer, beber, dormir e incluso luchar. Esta visión de un más allá relativamente neutral para la mayoría contrasta con la imagen más selectiva y glorificada del Valhalla. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. Diosa de la dualidad desentrañando la forma física de Ela o Hel. Quizás la característica más distintiva de Hel es su apariencia dual, una representación visual de su dominio sobre la vida y la muerte. Los textos antiguos la describen comúnmente con una mitad de su cuerpo como una mujer hermosa y vibrante, mientras que la otra mitad es azul o negra, asemejándose a un cadáver en descomposición o a una forma esquelética. Las descripciones varían ligeramente, con algunas fuentes mencionando una división entre blanco y negro, o entre color carne y azul, siendo el azul a menudo interpretado como el color de un cadáver. La Edda prosaica también describe su semblante como sombrío y feroz. La apariencia única de la diosa Hel está cargada de simbolismo. Su naturaleza dual representa la intrínseca conexión entre la vida y la muerte, la frontera que existe entre el reino de los vivos y el de los difuntos, y el inevitable ciclo de la existencia. Encarna temas de transformación, el paso de la vida a la muerte, equilibrio, la coexistencia de ambos estados, y la aceptación de la mortalidad. La forma de la diosa Ela no es meramente grotesca, sino profundamente simbólica, reflejando la comprensión nórdica de la muerte como una parte natural y necesaria del orden cósmico, desprovista de la connotación inherentemente malvada que a veces se le atribuye. Además de su distintiva apariencia dividida, la diosa Hel también se asocia con otras características. En algunas tradiciones folclóricas, se la describe cabalgando un caballo blanco de 3 patas. Este peculiar corcel podría simbolizar la naturaleza incompleta o antinatural de la muerte, o su capacidad para viajar entre diferentes reinos. En ciertos relatos, se creía que la diosa Hel se alimentaba del cerebro y la médula de los humanos, aunque esta podría ser una interpretación posterior y más negativa, posiblemente influenciada por las visiones cristianas de las figuras del inframundo. Estos detalles adicionales, aunque menos centrales que su doble rostro, contribuyen a una imagen más completa de la diosa Hel y podrían reflejar diferentes aspectos de su poder o el temor que inspiraba. Como hija de Loki, el dios embaucador, y Angrboda, la giganta, la diosa Hel ocupa una posición única en el panteón nórdico, formando parte de una familia a menudo en desacuerdo con el orden establecido de los Aesir. La relación entre la diosa Hel y Odín es compleja. Aunque le concedió el dominio sobre la muerte, sus intereses a veces chocaban, especialmente en el mito del intento de regreso del dios Baldur de entre los muertos.
Esto demuestra los límites del poder del dios Odín y la autonomía de la diosa Hela dentro de su propio reino. Su posición en el panteón es, por tanto, de autoridad pero también de cierto aislamiento, residiendo la frontera entre el mundo de los dioses y el reino de los difuntos. La función primordial de la diosa Hel es como gobernante de Elein, recibiendo y albergando las almas de aquellos que murieron por causas naturales o no heroicas, en contraste con el Valhalla, el salón de los guerreros caídos. Esta responsabilidad la convierte en la guardiana de la mayoría de los difuntos. Se la describe como imparcial, dando la bienvenida a todos los que entran en su reino, independientemente de sus acciones en vida, con la notable excepción de Nastrond, reservada para los malvados. Su papel contrasta con el del dios Odín, quien elige a los guerreros para el Valhalla, y la diosa Freyja, quien también recibe a una parte de los caídos en batalla en su reino de Folkvang. La función principal de la diosa Hela es, por lo tanto, mantener el equilibrio del más allá, asegurando un lugar para todos los difuntos. Su papel es más administrativo que punitivo para la mayoría de las almas, desafiando la asociación común de su reino con el infierno cristiano. Entre los mitos que resaltan el poder y el carácter de la diosa Hel, destaca la historia de la muerte del dios Baldur. Baldur, el amado hijo de Odín, fue engañado por el astuto Loki para que encontrara su fin a manos de su propio hermano ciego, Hui. Tras su muerte, Baldur descendió al reino de Elein, sumiendo a los dioses en un profundo dolor. En un intento por traerlo de vuelta, Hermod, otro hijo de Odín, se ofreció valientemente a viajar a Elein y suplicar a la diosa Hel su liberación. Hel, mostrando una autoridad inquebrantable, accedió a liberar a Baldur bajo una condición aparentemente simple. Todos los seres del mundo, vivos y muertos, debían llorar por él. Sin embargo, la intervención maliciosa de Loki, disfrazado de la giganta Thok, quien se negó a derramar una lágrima por Baldur, frustró el intento de su regreso. Este mito ejemplifica el poder y la autoridad de la diosa Hel, incluso sobre los dioses. Su firmeza en mantener sus condiciones, a pesar del dolor universal por Baldur, subraya su papel como una fuerza inquebrantable del orden natural. Otras menciones de la diosa Hel en la mitología nórdica, aunque secundarias, contribuyen a definir aún más su carácter. En Baldr's Draumar, Los sueños de Baldur, Odín visita a Hel para aprender el significado de las pesadillas de su hijo, mostrando el respeto de Odín por su conocimiento del futuro y del reino de los muertos. Estas narrativas, aunque breves, refuerzan la presencia constante de la diosa Hel dentro del mundo nórdico y sus interacciones con otras deidades. Se profetiza que la diosa Hela jugará un papel crucial en el Ragnarok, la batalla cataclísmica que marcará el fin del mundo en la mitología nórdica. Algunas interpretaciones sugieren que liderará un ejército de muertos desde Elein para luchar junto a su padre, Loki, y los gigantes contra los dioses, cumpliendo así la profecía de la destrucción cósmica. Otras versiones indican que simplemente liberará a los muertos de su reino, quienes luego se unirán a las fuerzas de Loki, implicando un papel menos directo pero aún significativo en la batalla final. El papel exacto de la diosa Hel en el Ragnarok sigue siendo algo ambiguo en las fuentes primarias, pero su asociación con las fuerzas del caos, dada su ascendencia y los temores iniciales de los dioses, parece innegable. Parte 3. La diosa Hel en el arte y la cultura. A lo largo de la historia, Hel ha sido representada en el arte de diversas maneras, a menudo enfatizando su naturaleza dual con colores o apariencias contrastantes en cada lado de su cuerpo. La influencia de las interpretaciones cristianas también ha dejado su huella, presentando a veces a Hel y Elein como más malvados o infernales de lo que sugieren las fuentes originales, lo que ha llevado a representaciones artísticas más oscuras y siniestras con el tiempo. La figura de la diosa Hel ha encontrado un nuevo eco en la cultura popular contemporánea. Ha aparecido en diversas formas, como la película Thor, Ragnarok del universo cinematográfico de Marvel, donde el personaje de la diosa Hela se basa libremente en ella, aunque con significativas desviaciones de la mitología original. También es un personaje en la novela American Gods de Neil Gaiman, donde se la presenta con una personalidad más melancólica. Estas representaciones modernas demuestran la perdurable fascinación por esta figura, aunque a menudo se tomen libertades creativas con su mitología original. La diosa Hel encarna la comprensión nórdica de la muerte como una parte inevitable y natural de la vida, desprovista de la connotación de maldad inherente que se encuentra en otras culturas. Su papel representa la transición entre la vida y la muerte, actuando como una guía para las almas que entran en el más allá. Su imparcialidad subraya que la muerte llega a todos, independientemente de su estatus o acciones en vida, resaltando la naturaleza universal de la mortalidad. El simbolismo de Hel o Hela ofrece una valiosa perspectiva sobre la actitud nórdica hacia la mortalidad, a menudo más aceptante y menos temerosa que en otras culturas.
La existencia y el papel de Hel reflejan la naturaleza cíclica de la vida, la muerte y el renacimiento, aunque el renacimiento no es un aspecto particularmente enfatizado en el dominio de Hel en la mitología nórdica. Estudiar a la diosa Hel proporciona una lente crucial a través de la cual comprender la cosmovisión nórdica más amplia, particularmente sus perspectivas sobre la muerte, el más allá y el orden natural. Ella representa una parte esencial del equilibrio cósmico. Sumérgete más profundo en el mito, suscríbete ahora. Si te ha fascinado la historia de la diosa Hel o Hela y el intrigante mundo de la mitología nórdica, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para explorar más relatos de dioses, héroes y mundos olvidados. No olvides darle like a este video y dejar tus comentarios y sugerencias para futuros temas. Y también te recomiendo este video de quién es la diosa azteca Coatlicue, Tonantzin, y su transformación. Nos vemos en el próximo video, amigos.